Gloria a Así. Dios. Sí, era como te había explicado. Aquí estamos, ¿verdad? Otro jueves más, dándole gracias a Dios por este tiempo. Amén. Estamos dando unos segunditos para que se conecten. Amén. Darle la oportunidad a todas esas mujeres fuertes y valientes para que se conecten esta noche. En el nombre poderoso de En papá. el nombre, yo sé que Dios se va a glorificar en esta noche. Es un tema súper poderoso, un tema que el Señor puso en el corazón de nosotras, ¿verdad? A Amén. través de esta serie que se llama En tiempos vacíos, llénate de Dios. Amén. Y a través de esta serie han surgido unos subtemas, ¿verdad? Como el jueves pasado estuvimos hablando sobre la falta de amor. Y hoy el subtema es vacíos provocados por la orfandad. Orfandad. De verdad que yo sé que Dios se va a glorificar, yo sé que Dios algo va a hacer a través y está Amén. haciendo algo a través de todos estos temas. Yo sé que han sido, ¿verdad? Primeramente han ministrado la vida de nosotras. Un Eh, retiro en el tema. sí, sí, Dios no nos ha puesto de verdad que escudriñar esa palabra. Y es interesante, de verdad que es bien interesante, ha sido de mucha bendición. Y le damos la gloria a Él. Yo quiero comenzar, ¿verdad? Antes de comenzar con una oración dándole gracias al Señor. Señor. Así que, Señor, te damos A gracias, ti, mi Padre amado. Dios. Te damos gracias, mi Gracias. Señor, por un día más de vida, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad Sí, mi Dios. que nos has brindado de estar aquí presente, mi Dios, Gloria a tu trayendo nombre. una palabra, Padre Santo, una palabra que será de edificación para cada mujer Sí, fuerte y mi Dios. valiente Sí, Señor. que diga Qué bueno presente en que esta tenemos. noche. Y las que más adelante van a ver este live, Padre amado, Te damos que gracias. seas tu Espíritu Santo bendiciendo sus vidas, Sí, que mi Dios. seas tú Amén. escudriñando sus corazones, Gracias. Padre amado. Hemos hablado de temas que quizás ellas ni saben que están padeciendo, Sí, Padre Señor. Santo, de cada uno de estos temas que estamos Gracias. exponiendo, porque así tú lo Gracias. has puesto en el corazón de nosotras. Y Gracias. si tú lo has puesto en el corazón de nosotras, Por Padre la amado, es necesidad, porque Señor. hay una Sí, necesidad, mi Padre Señor Santo. Jesús. Hay un pueblo que Eres tú, necesita Padre. escuchar de tu palabra, Gloria Padre a tu amado. nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Y en esta noche declaramos que tú eres el Sí, mi Dios. Padre, Padre Santo, este Padre perfecto, este Padre amoroso, este Padre, Señor, que tú quieres vernos bien, Sí, Padre mi amado. Dios Por amado. ese Padre, Señor, que nos creó a su imagen y semejanza, Padre Sí, Santo. papá. Te damos toda la Sí, gloria, Padre Señor. amado, y te damos Gracias, Señor. toda la honra A ti, solamente a mi Dios ti. Y amado. yo sé que tú, Señor, te vas a Gracias, manifestar Señor. en esta noche, Padre Gracias, Santo. Señor. Gracias, Padre, gracias, Gracias. gracias. Y en el nombre poderoso de tu Jesús he orado. Amén y amén. 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 Gracias, Señor Jesús. Bienvenida, Victoria, profeta Victoria Castro, ¿verdad? Con nosotros está la profeta Victoria Castro, Amén. está servidora la pastora Sandra López. Como les había mencionado anteriormente, aquí estamos, ¿verdad? Otros jueves más, dándole la Amén. gloria al Padre con este tema poderoso, ¿verdad? Esta serie de En tiempos vacíos, llénate de Dios. Qué Amén. importante es llenar esos espacios, ¿verdad? Con la palabra de Dios sobre todas las Muchas cosas, teniendo esa intimidad con el Padre, es como único tú puedes llenar estos espacios vacíos. Y yo amén. sé que Dios algo quiere hacer a través de cada uno de estos temas. De veras que yo les digo, vayan a los videos anteriores, busquen estos videos, Enlace. busquen estos temas para que vayan socializando uno con otro, porque de verdad que han sido de mucha bendición. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar, Victoria, con este tema. Faltan 5 minutitos, comenzamos antes de tiempo, pero pues tenemos problemas en conectarnos, así que le No, damos pero todo. damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo Sí, sí, de sí. entrar arte, porque no nos estamos quitando el tiempo dentro de la hora del programa que comienza a las 8. Y damos Sí. gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que hoy va a acontecer. Amén, Damos amén. gracias a Dios porque todos los anteriores se han enlazado uno tras otro y nos ha dado, yo diría, para añadirle Ujú. dentro de lo que eran los vacíos, que desde el principio jamás pensábamos que el Señor nos iba a llevar por esto, pero Dios conoce la necesidad de un pueblo, conoce la necesidad de esas mujeres, y como dice, llénate de Dios, en tiempos vacíos, llénate de Dios. Y la palabra dice en Josué 1, dice, meditar de día y de noche la Amén. palabra de Dios en todo tiempo.
Y cuando la casa está llena, aunque venga lo que no corresponde de Dios, no va a tener espacio para entrar, sino porque ya Dios lo llenó. Y eso es lo importante, ¿verdad? Y Eso es vamos amén. con todo lo que Dios diría en este tema. Así que oramos Sí, y añadiendo algo lo que dices ahora que, ¿verdad? Que cuando estamos llenas no hay espacios vacíos. Y la palabra también dice que el león anda rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad Yes, que sí? Y yes. cuando, yo sé que yo lo había explicado anteriormente en un live, pero es que yo lo vi en una prédica a donde fuimos, y es que o sea, él anda entre nosotros, Yes. oliendo y buscando. Y es como que, espérate, buscando dónde hay un espacio así pequeñito. Una grieta No tiene que haber un vacío gigante, sino un pequeña. vacío pequeñito. Yes. Ahí, por ahí es que él se mete, por ahí es que él entra. Y la importancia de no dejar ni un espacio pequeñito es como tú Yes. dices, que seamos llenos de Dios, de su palabra, de su presencia. Y cuando estamos llenas, no hay nada que pueda entrar a la vida de nosotros. Amén. 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 Eso es amén. Así que sin más preámbulo, Victoria, yo quiero comenzar, ¿verdad? Hablándote Yes. de este versículo Juan 14:18, donde dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto es una promesa que el Padre ha hecho para cada una de nosotras. Y Amén. yo creo en esa promesa. Eso es Yo amén. creo, ¿verdad?, en esta promesa para cada una de ustedes. Y yo quiero que en esta noche cada una de ustedes crea esta promesa que dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Porque Cristo nos dice que no somos huérfanas, Yes. pero el espíritu de orfandad trata de convencernos de lo contrario. Así es. Y tú sabes que, Victoria, es un problema porque es tan fácil creernos cuando viene Lo este negativo. espíritu. Sí, es tan rápido, rapidito nos creemos que este espíritu de orfandad vive en nosotros. Así que Yes. tenemos que desalojar ese espíritu de orfandad en esta noche. En esta Votarlo. noche, si hay alguna ahí de ustedes que a través de la palabra que vamos a dar, a través de lo que vamos a hablar, usted entiende que tiene ese espíritu de orfandad, porque quizás a lo mejor usted no sepa que tiene este espíritu de orfandad. No, Para esto es que Dios viene hablando. Pero si usted entiende en esta noche que sea honesta con el Padre, hoy en esta noche usted va a desalojar ese espíritu de orfandad. aleluya, eso es. Pero primero, para que pueda desalojarlo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entenderlo, ¿verdad? Y Identificar. tiene que exponerlo. Yes. Y un huérfano no se siente, aquí busqué una explicación, huérfano, ¿verdad? O huérfana no se siente con todos los derechos igual que todos los miembros de una familia. Cuando hay uno solo en esa familia, no se siente igual que los demás. Y un Yes. huérfano le teme mucho al rechazo. Ese es uno de los que más adelante estaré hablando un poquito, ¿verdad? De rechazo y del miedo. Un huérfano vive con miedo al rechazo, miedo a la pérdida, miedo a los que lo lastimen, Yes. siente miedo al abandono. Y un huérfano continuamente cuestiona su autoestima. Mira todas las cosas. Esto es un poquitito nada más de todo lo, ¿verdad? Lo que ocasiona, La lo que orfandad. provoca ese espíritu de orfandad. Y Cristo es es el único que puede conquistar ese espíritu de orfandad. Amén. Porque cuando Él nos dijo, no os dejaré huérfanos, estaba desafiando a uno de los mayores enemigos que nosotros enfrentamos, Yes. el espíritu de orfandad. Orfandad. Y no sabemos que ese es uno de los espíritus, o sea, ese es uno de los enemigos más poderosos que tenemos. Cristo no solo lo expone, sino que también lo reemplaza con adopción. Amén. Cuando entendamos que somos sus hijas, ¿verdad? Que Él nos adoptó como sus hijas, ahí vamos a entender que no tenemos ese espíritu de orfandad, que ese es el enemigo que quiere meternos a nosotros este espíritu. No sé si quieres Venir a aportar un poquito. paralizarnos. Venirnos a paralizar realmente. Es que por eso el enemigo atenta la identidad, porque cuando nosotros reconocemos la identidad que tenemos, no puede venir nada a desenfocarnos. Por eso el Amén. espíritu de orfandad, que lo primero que te hace perder es la identidad. Aún teniendo una identidad, porque se tiene una identidad, pero la orfandad, con todo lo que yo digo, es como un imán que todo lo que es lo va a tachar a eso, y eso es lo que hace el espíritu de orfandad. Añadirte todo lo negativo
Ujú, que conlleva lo que es el espíritu. Entonces te va a hacer creer ujú. todo lo que estás escuchando a tu alrededor dentro de lo que ya cargas, Esto es con amén. tus vacíos, con tus carencias, con lo que has vivido, porque vamos a entender a través de la prédica hoy, de la palabra, es todo lo que significa orfandad y que la provoca, no necesariamente está encajonada en una pérdida Amén. por muerte. Amén. Bendiciones, Elizabeth, madre, bendito. Nos fue que nos conectamos unos minutitos antes. Ella está ahí fiera, a las 8 en punto contada. Llegó a tiempo, llegó a tiempo. Sí, llegó a tiempo. Estamos explicando un poquito, ¿verdad?, sobre el tema que vamos a hablar hoy, que es uno de los temas que Dios nos puso en el corazón, que son vacíos provocados por la orfandad. Y tenemos que tener, ¿verdad? Estábamos hablando, resumiendo, que tenemos que tener esos espacios llenos, no podemos dejar un espacio pequeñito para que el enemigo no entre por esos espacios. Tenemos que estar llenas de la presencia de Dios y de la palabra. Amén. Entonces, Victoria, tengo aquí un pequeño significado, ¿verdad?, del sentimiento de orfandad. Ajá. Él dice que es abandono, estado en que quedan los hijos por la muerte de sus padres o de uno de los dos, a pesar de vivir con su familia. Se considera huérfano aquel que está descuidado, abandonado y que no puede valerse por sí mismo para remediar su abandono o falta de compañía y cariño. O sea, significa que independientemente, aunque vivan con sus padres y madres, no necesariamente su padre o su madre tuvo que haber fallecido, sino que viviendo aún con ellos, ese Yes. espíritu de orfandad esas personas pueden estar cualquier persona podemos estar experimentando este espíritu de orfandad. Amén. Entonces tengo aquí un pequeño también significado de la orfandad espiritual. Por la orfandad espiritual. La orfandad implica la pérdida de un protector y defensor natural. Seguramente la pérdida de jerarquía y con ello el riesgo a ser explotado. A eso se expone alguien que no disfruta la paternidad espiritual de Dios Padre. Mira qué interesante. Yes. Hasta en esta área, ¿verdad? Como ministro, como hijos de Dios, que participamos, que vamos, que nos congregamos, podemos sentir aún congregándonos en una iglesia, aún pensando que tenemos una relación con el Dios Padre, aún, ¿verdad? Están en el ministerio, porque hay personas que trabajamos en los ministerios que posiblemente estemos experimentando este espíritu de orfandad. Tiene que haber alguna persona y más adelante van a entender el por qué. Quizás va a conocer, quizás lo ha visto en otra persona, quizás usted no lo esté experimentando, pero puede identificar esas personas con espíritu de orfandad. Amén. Entonces, tengo aquí, profundicé un poquito más y la palabra orfandad, derivada del término huérfano, trasciende la simple definición de estado de huérfano y abarca un espectro semántico más amplio y complejo. Si bien su significado principal se relaciona con la pérdida de uno, volvemos a lo mismo, de uno o ambos padres. La orfandad también se proyecta a los ámbitos de la vida representando la carencia, la falta de amparo y la vulnerabilidad. Entonces, desde sus orígenes, la palabra ha estado ligada a la desprotección, a la soledad que experimentan los niños que perdían a sus padres, ¿verdad? Ajá. Que eso lo sabemos, y especialmente en las sociedades donde la familia constituía el núcleo fundamental de apoyo y supervivencia. Pero con el tiempo, este concepto de orfandad se ha extendido, ¿verdad? Porque todo el mundo piensa, cuando escucha la palabra orfandad, piensa que es que no tiene padre ni madre. Pero esto se ha extendido grandísimo. Yes. Sino que también, ¿verdad? Ya no solo se hablaba de la orfandad física, sino que también hay una orfandad emocional, Yes. social, incluso cultural y espiritual. Amén. Mira hasta dónde esto ha crecido, este espíritu de orfandad. Que la palabra lo establece. Porque la palabra establece que hay que tener cuidado de las viudas, de los huérfanos, que socialmente hay que hacernos, la sociedad se tiene que hacer responsable de viudas, de huérfanos. Y está establecido en el principio y a través de Jesús en la palabra, que no está descartado desde sus orígenes el tener cuidado de ellos, y lo abarcaba cultural, socialmente, emocionalmente, espiritualmente.
Eso es amén, eso es amén. Mira, aquí tenemos la orfandad literal. Es la aceptación más común, se refiere a la condición de una persona que ha perdido a su padre y madre. Esto lo va a seguir escuchando Sí. constantemente. Esta situación implica una serie de desafíos, tanto emocionales como prácticos para un niño o para un joven también, que debe afrontar la vida sin el apoyo y la guía de sus progenitores. A esa se le llama la orfandad literal. O sea, que no tienen a sus padres físicos y ese joven o ese niño se va a sentir perdido desde muy niño. Y posiblemente si no ha sido sanado sobre ese espíritu, cuando llega a la adultez, ahí es donde se va a reflejar este espíritu de orfandad. Yes. Está la orfandad metafórica. Este significado trasciende la pérdida física de ambos padres. Se le aplica a diversas situaciones donde se experimenta una carencia significativa. Y es que viene la orfandad emocional, Yeah. que se produce cuando una persona, incluso teniendo a sus padres terrenales, carece de afecto, de atención y de una conexión emocional con ellos, Yes. porque pierde esa conexión emocional con ambos padres. Entonces ahí viene esta orfandad emocional. Esta forma de orfandad puede dejar profundas heridas emocionales, ¿eh? Y afectar el desarrollo personal. Es de lo que habíamos hablado anteriormente. Yo sé que tú en tu programa también lo has hablado cuando hablamos de ese niño. De ese niño interior. Ese niño interior, una de las cosas y vacío que sienten estos niños es la orfandad emocional. Yes. Está la orfandad cultural, que se da cuando una persona se siente desconectada de sus raíces culturales. Mira esto, qué interesante, de sus tradiciones y de sus valores. Esto puede ocurrir en contextos como de migración, desplazamiento o asimilación a una cultura dominante, El como lo que extranjero. estamos viviendo ahora mismo, lo Yes. que está sucediendo. Mira, mira hasta dónde esto se ha extendido, este espíritu de orfandad. Esto es Yes. increíble. Y en otros contextos, la palabra orfandad también se utiliza en otros ámbitos, como por ejemplo para referirse a obras artísticas, proyectos que han perdido a su creador o impulsor principal, quedando huérfanos, sin una dirección clara. De igual manera, se puede hablar de la orfandad de una institución o una causa cuando pierde a un líder o figura principal. Hasta en lo secular existe este espíritu de orfandad. Yes. Y entonces la orfandad ha sido una realidad recurrente, especialmente en épocas de guerra, epidemias y crisis sociales. Las consecuencias de la orfandad han variado según el contexto histórico, las estructuras sociales existentes. En algunas sociedades los huérfanos eran acogidos por familia o la comunidad, mientras que en otras se veían expuestos a la pobreza, explotación y la marginación. Y hubo una persona que se llama, mientras yo estaba, ¿verdad?, buscando, y se llama Jean-Paul Sartre. Ajá. Así. Él dice que la orfandad no es solo la ausencia de padres, sino la ausencia de un mundo. Y tiene toda la razón Yes. a lo que estabas explicando ahorita, no solamente los padres. O sea, la orfandad puede Yeah. llegar por el rechazo de un mundo. Y en la actualidad la orfandad sigue siendo un problema social importante, especialmente en países en desarrollo. Organizaciones, gobiernos que trabajan para brindar apoyo y protección a los niños huérfanos, garantizado su acceso a la educación, la salud y el entorno familiar estable. En definitiva, esta palabra orfandad encierra un profundo significado que va mucho más allá de la simple ausencia de los padres. Representa la vulnerabilidad, la falta de amparo, la necesidad de apoyo, de protección, tanto en el ámbito familiar como social, cultural y espiritual. Esto, Y ¿verdad? esto es algo que Esto vemos. fue algo bien que conseguí, significado de lo que es la orfandad. Mira, cuando estabas tocando el punto de la definición del huérfano, cuando menciona niños cuyos padres están ausentes o muertos o lo abandonaron, y estos se sienten, y va también enlazado a lo social, que no tienen hogar, no hay lugar de pertenencia. Perdieron su identidad, ellos sienten que perdieron su identidad. Acuérdate que papá y mamá significan los que nos van a guiar, los que nuestros protectores que nos van a guiar. La autoestima cae. No hay sentimiento de seguridad. Ya no va a haber, o sea, ya tú te sientes sin familia porque independientemente
no, hay algo, en los temas anteriores, cuando hablamos tocamos la identidad, hemos hablado mucho donde mamá no puede hacer la función de, como dice, yo soy madre y padre, no te toca hacer la función de padre. El padre no puede ser madre y padre, porque Eso es así. no importa, si tú eres el padre o tú eres la madre, en excelencia trata tu función y tu responsabilidad, porque una cosa no puede sustituirlo. Y más adelante hay algo que voy a explicar que van a entender ese punto en exacto que estás hablando. Sí. Para que toda madre, aquella que está diciendo que es madre y padre, eso es un error gravísimo porque eso no fue lo que el padre estableció. No lo estableció, y que lo que una madre va a depositar en su hijo o hija y un padre está totalmente, o sea, se enlazan, pero no es lo mismo, no se trata de lo mismo. Hay una parte, mira, cuando tú lo ves psicológicamente, te das cuenta que una mujer recibe identidad de su padre, identifica un funcionamiento emocional y físico en todas las áreas dirigido que viene del padre, como hay otras partes que vienen de la madre. O sea, que ambas partes son necesarias. La carencia de algo va a crear un vacío, que es los temas que estamos tocando. Un vacío que solo Dios lo va a poder llenar, porque Amén. yo puedo decir que ministerialmente hay gente con espíritu de orfandad. Claro. Que lo está experimentando, no lo reconoce. Yo te puedo decir que mi relación dentro de la iglesia, aunque eran bien fuerte con el pastor, chocábamos en carácter. Okay. Porque o sea, había una, y ahí tocamos la falta de paternidad, lo vemos en lo ministerial, en el liderato, porque no nos va a costar sujetarnos a esa autoridad que no estamos acostumbrados a tener. Y uso como ejemplo el que viene del catolicismo, y esto no es señalando ninguna religión. Cuando tú tienes ausencia de padre, tú te relacionas más con la madre de Jesús, que es lo que te enseña la Iglesia Católica. Hacia esa dirección. Entonces ya tú no ves a la paternidad, entonces se te hace fácil apoyarte, como vienes de una crianza sin padre, te inclinas ahí. Entonces cuando vienes a conocer la verdad que te hace libre, que va a tu relación con el padre, tú dices, ¿cómo yo identifico a mi Dios como mi padre? También lo hace con tu líder espiritual, que hablaste ahorita de la paternidad espiritual. Va a chocar hasta que identifica, y yo te puedo decir que esa paternidad se aclaró, porque nada más y nada menos Dios le plació que a mí me asignaran a hacer un discipulado completo de la paternidad espiritual, que te das cuenta que a veces le dicen ahora mismo yo soy a mi hijastro, ¿verdad? Yo soy el padre legal de él. Pero yo tengo una función, pero hay una que no tiene que ver conmigo, porque tiene que ver con la madre y el padre. Yo cumplo, y en griego le dicen los ayos, porque significa que es responsable de cuidarlo, guiarlo, ocuparse de unas funciones, pero no al 100% lo que tiene que ver con paternidad. Socialmente, yo creo que si algo ha asumido el rol de padre y madre, que ha alimentado la orfandad, ha sido las redes sociales, la tecnología. Dejamos a nuestros hijos cuidando con un objeto de tecnología que lo entretiene, y cada vez que, me voy a extremo, cada vez que la tecnología avanza, seguimos supliendo la tecnología más avanzada para que él esté quieto, o nuestros hijos estén envueltos en la tecnología, pero va a llegar un momento que es necesario, que ahí es que viene el vacío. Lo tengo todo, pero no tuve el amor. Exacto. Ese tiempo de calidad. Ese tiempo de calidad de papá y mamá que tú no lo conocías, es muy triste. Y yo lo dije una vez en el 2021, cuando hicimos un servicio familiar. Yo recuerdo que dije, es muy triste que un hijo mío diga que se siente mejor con el papá de mi amigo o la mamá de mi amigo. Que están siendo atendidos. Están siendo atendidos. No están siendo atendidos por ti, al igual que y es entendible, creo que una vez hablamos sobre eso. Hay madres que trabajan muchísimo. Cuando la madre es soltera, que tiene 2 y 3 trabajos, sabemos, ahí es cuando más esos hijos sienten ese espíritu de orfandad, porque se sienten solos. Mamá por obligación tiene que trabajar y no puede darles un tiempo de calidad. Pero ¿sabes algo? Yo digo, nosotros, y hay que la mayordomía del tiempo.
yo tuve una experiencia que a mí me marcó tanto, pero que me marcó que yo lloraba. Llegué del trabajo, busqué al niño, me recosté un rato y ese día le estaba de hablar, yo me quedé dormida, él me estaba hablando y yo me quedé dormida. Mi cansancio era tanto que él estaba hablando conmigo y ahí yo me fui. Cuando me di cuenta, ya él se había metido al ladito mío en la cama. Cuando yo desperté, yo tenía hasta el uniforme, es que yo lloraba, porque yo decía, no tuve tiempo de escucharlo, y eso era algo que era, era algo que yo me imponía, pero ese día fue el agotamiento. Pero yo decía, Dios mío, es que yo tengo que llegar y yo me tengo que poner a hacer algo, me meto 2 veces, lo que sea, pero ese tiempo de hablar, de conversar, que es necesario y no todo joven lo hace. No, lo que pasa es que Algo que se enseña, que se educa desde temprana edad. exacto, exacto. Nos enfocamos en que estamos cansados, en que tenemos que descansar, en que tenemos que trabajar. No nos enseñaron a hacer este tiempo de calidad. Mira, sin importar el cansancio que podamos tener, vamos a sacar este poquito tiempo que tú vas a estar con tus hijos. Dale ese tiempo a escucharlo, compartir. Si quieren jugar, vamos a jugar. O sea, un niño de 2 años que lo que quiere es estar jugando, no te va a dar una conversación, lo que quiere es jugar. Mira la conexión, me doy cuenta ahora con mi nieta. Ella me busca en todo tiempo y ella me ve llegar y ya ella quiere. ¿Por qué? Porque cuando yo llego le doy ese ratito para ella. Exactamente. Me voy a la hamaca, jugamos. Y ella sabe, Abu llega, ella va a jugar conmigo. Mira la importancia de un niño de 2 años. Cuando Desde tienes pequeño criado a adolescentes, eso. tienes que aprender a escuchar a un adolescente. Después Exactamente. dicen, no, que no hablan conmigo, porque no estás escuchando. No creaste tiempo tampoco, no lo educas, no lo llevaste. Y tú dices, pero es que yo estoy presente como mamá, como papá. Sí, pero es que no es físicamente. Por eso yo digo, la orfandad no es cuando muere un padre. Tú puedes estar presente y tu hijo sentir orfandad. Eso es así. Experimentar que la orfandad, porque me dicen, yo tengo una mamá y está presente, yo la veo todos los días, pero no se relaciona conmigo, viceversa. Tengo un papá, lo veo todos los días, pero no hablamos, no nos relacionamos. Y sabes que, por mi experiencia, a veces no se relacionan porque no saben. Ahí es que vamos. ¿Ves? Lo que cargo, el problema ahora es que nosotros tenemos muchos, por eso yo hablo del niño interior y la niña interior. Hay adultos que hoy por hoy están experimentando la orfandad de un padre. Entonces, Esto no va hubo de una conducta. generación en Si no generación. lo Esto es sano, lo voy a seguir practicando. Y yo te digo una cosa, hay momentos que tú tienes que tomar la decisión de soltar y hacer la diferencia. Una vez que identifica, porque obviamente hay que identificar que cargas espíritu de orfandad. Eso hay que, sí, por eso son estos temas para que puedas identificar si tienes ese espíritu de orfandad, porque habemos mucho que hemos tenido padre y madre que, como tú dices, no hemos tenido una relación, ¿ves? Han estado, pero no he tenido con quién hablar, con quién contarle mis cosas, con quién, porque no saben, porque, ¿verdad? Como en mi caso, mi mamá, ella no tuvo a su mamá, pero ella no se crió con su papá. Ella tenía, o sea, yo te garantizo que hoy por hoy mi mamá tiene un espíritu de orfandad, pero esto siguió porque ella no sabía, ¿verdad? Como dentro de lo poco que ella sabía, pues nos daba. Pero entonces, tiene que llegar alguien a entender esto, ¿verdad? Y en este caso he sido yo la que me he parado, la que he cortado con eso. Y yo lo traje a mis hijas por un momento dado, pero yo trataba de estar con mis hijas, que le doy gracias a Dios porque ellas hoy por hoy dicen, mami, yo no sé cómo tú lo hacías. Pero aún tú, después del trabajo, tú estabas con nosotros, estabas en la cancha, estabas aquí, estabas allá, sucediendo otras cosas porque yo era fuerte, ¿ves? Yo cargaba otras cosas que me había sido enseñada, pero siempre dije presente en la vida de mis hijas. Siempre estuve presente, siempre estuve ahí. Bendiciones, Titi Patria, y a mi suegra que está por ahí, Milagro, también bendiciones. Siempre estuve presente. Al escucharlas a ella hoy por hoy hablar, pues mi pecho se llena, dije, pues lo hice bien, ¿ves? Yo dije, sin conocer a Cristo, mira esto.
qué aún mayor ahora teniendo a Cristo en mi vida, que el Padre me ha enseñado esto, lo que es el espíritu de orfandad, que yo lo obtuve por mucho tiempo en mi vida, experimenté, yo me sentía que mis papás preferían a una, que mi papá prefería a una hermana, que la otra prefería a la otra, que yo era de mis abuelos murieron, y una vez que mis abuelos mueren, yo siento este espíritu de orfandad que yo no sabía que yo lo tenía, porque ellos eran los que me dedicaban el tiempo total. ¿Eh? Yo me sentía atendida por ellos. Mira la importancia de unos abuelos Yes. también en la vida de un niño. Yo me sentía, al ellos fallecer, que yo me siento sola, no tengo con quién hablar, mi mamá no está hasta para esto, para lo otro, pero hasta que yo no llego, que yo entendí que llegué a la vida de mi padre, que mi padre llegó a mi vida, que esto se me ha Con sido todo. revelado. Ahí es que yo comencé a sanar sobre este espíritu de orfandad. Amén. Y entonces, de lo que estabas hablando ahorita de madre y padre, hay algo que lo voy a decir ahora, no voy a esperar a después, Yes. porque saben que Dios no quiere que tengamos este espíritu de orfandad. Amén. Mira, José y María, su hijo Jesús, cuando él decide tener a Jesús, a Dios pudo haber dicho a María, tú sola lo vas a tener, Pero no era el modelo que él tenía pero para no, nosotros. eso no es lo que él quería. ¿Por qué? Porque él quería que aquí en la tierra Jesús tuviera su padre y su madre. Aún él pudiendo decir su padre soy yo, pero Yes. él no quería que su hijo Jesús naciera con un espíritu de orfandad. Y para que Jesús pudiera relacionarse con el Padre, tenía que tener un Padre en la tierra. Tenía que haber continuidad de lo que traía aquí en lo terrenal. Exactamente. Por eso es que hoy por hoy, usted va a encontrar en cualquier ministerio dentro de las iglesias y va a haber personas, pero ¿por qué no se pueden conectar? ¿Por qué no pueden leer de la palabra? Porque, oye, a veces no es que no quieran, es que no saben. No saben porque nunca tuvieron una conexión con su Padre terrenal. Exactamente. Ese Padre no estuvo presente. Ellos no conocen lo que es esta relación de padre e hijo. Pero Por eso no Dios la desarrolla. es tan bueno que nos hace esta promesa, que es con la que comencé, donde Él dice en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. El Padre se va a encargar independientemente de que tú te hayas sentido sin que no hayas tenido a tu padre, que hayas perdido a tu papá, que aún teniéndolo te hayas sentido ese vacío, que no has sentido las atenciones, quizás atendieron más a tu hermano, a tu hermana, y tú no has sentido, pero el Señor, hoy nosotros queremos decirte que el Padre nos dejó una promesa. Esta Amén. es una de las tantas promesas que están en la palabra, de que Él no nos va a dejar huérfanas. Mira, en Salmo 27:10 de la versión Sefer Dabar dice, cuando mi padre y mi madre me dejen, Mm. entonces Yahweh me recogerá. Amén. Entonces, Amén. lo que él te asignó en la tierra, cuando te puede dejar porque fallecieron, te pueden abandonar Mm. y él entra en función. O sea, Eso es cuando así. ellos se descalifican, porque a veces hay padres que se van a descalificar por decisiones, porque, Claro. y vamos a ver ahora, las jóvenes teniendo hijos, trayendo hijos al mundo, o sea, no has tenido tu paternidad completa. Y entonces te toca traer un hijo al mundo que pareciera un juguete, una muñequita, lo Un más hermoso, niño pero criando a otra niña. sí, un niño cuidando a otro niño, entonces no tiene paternidad completa y viene por ahí con de generación en generación transmitiendo. Y yo decía, señores, que cuando hablaste lo de Jesús y José, me lleva a pensar cuando Dios pone un padre que no es el que te engendró, pero cumple con la función de un padre. Y yo decía, es que el Espíritu me lo trae tan pronto lo menciona, y lo habíamos hablado antes de entrar al aire. Yo decía, no, es que nuestro Padre fue tan perfecto, es que es perfecto, toda gloria y honra. O sea, si no tuvieses si el que te engendró no está presente,
también hay hijos míos que van a tener la capacidad de ejercer la función de padre. Por eso culturalmente puertorriqueños decimos, padre no es el que engendra, padre es el que cría, porque hay padres que han cumplido con esa función como Dios la diseñó sin haber engendrado al hijo. Y lo vemos, yo decía, no es que la revelación fue esa, es que Jesús me lo modeló desde un principio, a través del Padre que su Padre le dio aquí en la tierra. Amén. Y es una bendición también, hay hombres que no han tenido su padre, que no se han criado porque han fallecido o los han abandonado, que yo siempre he dicho, aún no sirviéndole al Señor, han tenido esa, mira si esto es una decisión que, que aún no teniéndolo, tú puedes decir, no, yo voy a decidir ser un buen padre. Aunque no lo tuve, yo quiero darle a ese hijo lo que yo no tuve. Exactamente. Esto es una decisión. Exactamente. Que tú tienes que levantarte como madre, ¿verdad? Porque aquí vemos mujeres, yo sé que también hay hombres que nos escuchan. Es una decisión romper con este espíritu de orfandad. Es una decisión y dice, no, si yo no lo tuve, yo lo voy a hacer para adelante. Lo que yo no tuve, yo quiero hacerlo. Y como mujer yo digo, porque tu madre soltera o tu madre divorciada, a tus hijos varones dile, el que tú no hayas tenido padre no te califica. Eso, amén. No significa que tú vas a hacer lo mismo. Tú vas a ser diferente. Porque yo creo que el poder de escucharlo, así como tú entras a una atmósfera contaminada y te contaminas igual, cuando tú comienzas esa atmósfera a transformarla con la palabra correcta. Exacto. Porque a mi hijo yo le decía que no es el mayor mío es del vientre del corazón y el segundo igual. Pero algo que yo le decía, siempre en mis oraciones digo, será la diferencia. Tú criarás a tus hijos, tú estarás presente en la vida de tus hijos. ¿Por qué? Porque es bien importante lo que yo le voy a dar a conocer, le voy a estar depositando a él como hombre, como un hombre de Dios. Porque las madres tenemos una función, porque bíblicamente quien tenía la responsabilidad de educar a los hijos era la madre. Porque el sacerdote estaba asumiendo otra responsabilidad. Pero la función paternal nunca fue excluida. Porque él tenía otros valores que iban a ser depositados en tus hijos. Pero lo que experimentamos hoy día, ¿verdad? Que son madres criando a sus hijos solos, tienen que saber hacer la diferencia. Y qué bueno que estás tocando el tema. Ahí hay varias madres solteras. Tenemos a Wimari, bendiciones. Tengo a mi hermana Yesenia Avilés, que es madre soltera, que ha criado. Qué importancia, ¿verdad? De esa palabra que estás compartiendo. Más ellas que conocen a un Cristo, ¿verdad? Que es un Padre perfecto. Que aunque no tengan a su Padre terrenal, como dice Victoria, el Señor le enseña a cada una de ustedes, ¿verdad? Como madre soltera, a cómo enseñarle a sus hijos. No es decirle, yo soy madre y padre. No. Yo te voy a enseñar a ti, hijo, qué es ser un padre. Amén. Porque Dios nos enseña a nosotros lo que es la paternidad real. Amén. La paternidad que hay por ahí que se está hablando es la paternidad real del Dios Todopoderoso que nos prometió no dejarnos huérfanas, porque Él dice que Él va a estar con nosotros. Su palabra lo recuerda. Entonces, tengo aquí, Victoria, ¿cómo se manifiesta este espíritu de orfandad? ¿Se ofenden fácilmente? ¿Creen que todo el mundo está en contra de ellos? No pueden someterse a la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre ellos. Siempre desconfían y no saben cómo recibir corrección ni seguir un liderazgo. Tienen muchos problemas con y dentro de su propia familia. Yo no sé si usted ha visto que dentro de las iglesias vemos esto. Hay personas que se ofenden por nada. Ahí vienen los enojos, los chismes, y es porque cargan este espíritu de orfandad. Es triste, pero es la pura realidad. Una persona que no tenga este espíritu de orfandad no se va a molestar ni con su pastor, ni con su líder, porque reconoce que el Padre es aquel, ¿verdad?, que nos creó. Ese es el verdadero Padre. Yo tengo a mi Padre. Él es el que me va a enseñar. Porque no todo líder, porque a veces se supone, ¿verdad?, que el líder, el pastor, el líder, reconozca el que se mete con el Señor, el que conoce su palabra,
no todos son perfectos. Disciernen, pero todo... Hay cosas bien difíciles de identificar. Obviamente un discernimiento, un sometimiento con el padre te va a hacer identificar unas cosas. Si no, el padre te ve llegando a... Wilmary acaba de comentar, yo lo viví. Y yo le había preguntado a ella en el día si ella había experimentado el espíritu de orfandad. Y mira dónde se desarrolló el espíritu de orfandad de ella. Cuando su papá se separan, no lo sintió tanto y lo experimentó cuando él se vuelve a casar y comienza a criar a sus nuevos hijos. Ahí nace el espíritu de orfandad. Mientras no había otros protagonistas en su vida, ella no sintió el espíritu de orfandad. Lo experimentó cuando llegaron nuevos hijos a la vida de su padre. Eso sucede mucho. Eso sucede muchísimo. Exactamente. Y es bien importante y algo que no pasa. Nosotros no escuchamos a la gente. Porque cuando tú escuchas a la gente, tú puedes entender por qué estoy fallando con esta situación. Yo no sé por qué Dios me trajo por aquí, pero tenemos que entender, y hace como yo creo que hace como 3 años que yo hice lo de paternidad, y lo he mencionado y lo sigo mencionando, el libro que se llama Generaciones Huérfanas. Ahí es que puedes entender que hay un origen para el comportamiento del joven, del adolescente, del niño, del adolescente, del adulto. Cuando entras en la profundidad de sus inicios, te vas a dar cuenta que, y lo puedo plantear hasta muy extremadamente. Cuando ves un joven delincuente, tienes que pensar cuál fue el origen de su hogar. Porque no sabemos si vino de un hogar que tenemos experiencia. Hay hijos que han tenido todos hogares buenos y han sido descarrilados. Delincuente cuando caen en drogas, cuando están en depresión, todas estas cosas. Mira, la orfandad te lleva a todo eso. La orfandad te lleva a la depresión, a la ansiedad. Nosotros trabajamos con jóvenes y te puedo decir que la mayoría de ellos tienen espíritu de orfandad. Tu padre no ha estado presente. Y a causa de eso, es que ellos son los que están sufriendo las consecuencias. Y nosotros podemos decir, no podemos... A veces hay personas que dicen, no, pero es que tienen que, no, tú no estás en esa mente. Tú no estás en esa mente de ese joven. Porque es uno como adulto. Te lo digo yo, que tuve ese espíritu de orfandad hasta los otros días. ¿Ves? Es difícil. Es difícil. Solamente Dios es quien puede sanarte de ese espíritu de orfandad. Solamente Dios. ¿Ves? Eso si tú se lo permitas, que él entre a trabajar en esta área. Exactamente. Los jóvenes se les hace más difícil porque están en un mundo de redes sociales, los amigos, son muchas cosas. Por eso es que tenemos que llevar como mamá, ¿verdad? Como madre, que conocemos a Dios. Hay jóvenes también que están con su mamá que no conocen al Señor. Les dañan su corazón y ahí eso es bien fuerte. Poder trabajar con ellos. Cuando tú no los tienes, ¿verdad? El padre que no los tenga, se les va a hacer bien difícil porque hay una persona que está dañando el corazón y la mente desde muy niño. Esto es un punto bien importante, Sandra, que acabas de traer. La mujer se separa en un divorcio. Vamos a empezar por lo natural, lo principal. Se separa en malos términos y envenena a su hijo y deposita maldad porque su dolor lo deposita en sus hijos. Entonces es como palabras así tan simples como tú no sirves y saliste a tu padre. Igual de malo como tu padre. ¿Ves? Esto es, la mujer está hablando desde sus heridas. Y tengo que decir, Beli, pareciera decir que le estoy tirando a las mujeres, pero hay una realidad cuando nosotros hacemos parte a nuestros hijos de nuestro fracaso en el matrimonio, que a lo mejor ni el fracaso tiene que ver con nuestros hijos, sencillamente la relación no funcionó porque se basó en lo que haya sido, se basó en lo carnal, o trataron de funcionar y no fluyó, o se casaron porque había un embarazo. Yo te doy por testimonio que mi relación con mi padre, que había hablado anterior, porque era que se rompió, en el sentido porque me prefería a mí y a mi hermana no, entonces a mí me incomodaba eso, entonces yo peleaba con él en ese asunto. Sin embargo,
nosotros como hija, cuando él enferma, años después, ya yo estaba casada, nosotros no lo atendemos. Porque mi mamá nunca nos hizo parte de ese problema. Mi mamá nunca nos envenenó contra nuestro padre. No pudo estar, no pudo llegar. Pero sin embargo, llegó una edad en que ya nosotros identificábamos que llegábamos al lugar donde se supone que él nos recogiera para vernos y no llegaba. Nosotros vamos, o sea, porque ya llegó un momento, y no hay, por eso es que estoy contando esto como testimonio, que fue mi vivencia, porque tú no tienes necesidad de envenenar a tu hijo, ni como Porque ellos madre van ni a ver. como padre, porque va a llegar una edad en que tú empiezas a ver, fulano pudo haber llegado y no llegó. Me encontré a mi papá en tal lugar, me saludó así de lejos, o no vino donde mí, me quedé esperando. Porque ahí la verdad jamás va a quedar oculta. O sea, tú no tienes por qué contaminar, porque, oye, lo peor es que tú hayas contaminado a tu hijo y te topes con una verdad, como ha pasado muchas veces. No es que tu mamá nunca quiso que yo me relacionara. Yo tengo conocimiento que me da mucha tristeza por lo que escuché, que cuando esa niña conozca la verdad, van a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque el día que su padre quiso buscarla, la madre le negó porque su dolor de que me abandonó, yo no te permito que veas a tu hija. Y cuando esos dos se encuentren y se hablen de esa verdad, va a ser bien triste. Porque no hay verdad oculta. Tarde que temprano una relación van a salir las verdades que siempre acontecen. Mi consejo es, pídele perdón a tu hijo por las veces que hablaste mal de tu padre. Si eres padre, pídele perdón por lo que hablaste de la madre de tu hijo. Porque él no tenía por qué recibir la basura, que venía de tu dolor. Eso es amén. Que podemos entender tiene que ver con dolor, pero no era responsabilidad de tu hijo. Eso es amén. Una de las cosas, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios cuando yo a mis hijas nunca le hablé mal de su papá. Y terminamos terminamos mal por cosas que él hizo, pero yo siempre les decía, su papá es su papá. Yo nunca le desautoricé. Y siempre estuve pendiente, llama a tu papá, llama aquí, mira, no. Ahora, si ellas vieron más adelante, ellas tienen su propia opinión, eso es allá ellas. Yo No nunca depende de he ti. influenciado en dañarle el corazón a mis hijas, y esto era antes de yo tener una relación sólida con mi Padre Celestial, y ahora que lo conozco aún más, yo de verdad que yo voy en contra de que le dañen el corazón a un joven, porque eso lo van a vivir más adelante. Y es doloroso, lo hemos vivido en carne propia, lo estamos viviendo en carne propia, y es muy triste. Es muy triste que un hijo no se quiera acercar a su padre por ser influenciado por su mamá. Y mira, como digo yo, todo ser humano, todos cometemos errores en el camino. Yo como madre cometí mis errores, pero ¿qué yo hice? Yo pedí perdón a mis hijas. ¿Eh? Y el perdón tiene tanto poder, pero cuando alguien está lastimado, cuando alguien está tan influenciado que no puede ni perdonar, es triste. De verdad que es algo muy triste. Solamente Dios tiene que tener la intervención para que Dios rompa con este espíritu de orfandad que está lastimando a tantas y tantas y tantas familias. Amén. Esto es algo bien, bien triste. ¿Por qué, Victoria? Porque se trata de un dolor profundo. Ese es el sentimiento de orfandad. Es un sentimiento tan profundo y tan doloroso de rechazo que tiene tu génesis en la relación que has tenido con tu padre biológico, que te hace sentir descalificado, aislado, te hace sentir acomplejado, te hace sentir incapaz, y que conduce a una pérdida de identidad. Es triste perder la identidad como hijo. Y un huérfano espiritual. ¿Qué es? Los huérfanos espirituales manifiestan algunas o todas las siguientes características. Viven como si todo dependiera de ellos. Ellos creen que Dios es distante, que está desconectado, que es negligente y que no existe. Ellos anhelan ser aceptados, pero no saben cómo o si alguna vez lo serán. ¿Cuántos hemos visto que tienen esa necesidad de ser aceptados? Ahí vamos, exacto.
y comienzan con unas acciones extrañas, donde necesito la atención, donde necesito ser aceptado, es porque Protagonismo, espíritu de protagonismo. Yo digo protagonista. que Necesitas tienes, aprobación constantemente. y eso es un sentimiento, eso es el espíritu de orfandad. Pero ¿qué dice la Biblia sobre esto? Lo que les dije en Juan 14:18. Dios te dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dios es el Padre que siempre has anhelado. Él es el más amoroso, Él es el más perdonador, Él es misericordioso. Su bondad sanará tu condición de huérfana y tendrás una identidad como hija de Dios. Amén. Esto es una promesa que el Señor, ¿verdad? El Dios no permitió ni que su hijo, como les dije anteriormente, sufriera de este espíritu de orfandad. Tampoco Él lo quiere para cada una de nosotras. ¿Tienes algo más hay que decir? Te Porque voy a leerte Romanos 8:15 que sí. dice, Ok. ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, que el miedo tiene que ver con la orfandad. Ujú. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como, no como hijos, como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Cuando nosotros tenemos la sanidad, comenzamos a tener la libertad de yo llamarlo como padre. Ujú. Mi padre, cuando empiezas a romper el rechazo, y hay algo que la orfandad provoca, tú te excluyes, tú te Ujú. autoexcluyes y piensas desde tu exclusión que tú estás siendo excluido por nuestro Padre. Por Eso la sí. humanidad podrás ser excluido porque es bien lamentable tú no identificar o poder decir, un ejemplo literal, ay, ya viene esta con lo mismo, con la misma historia. Pero es que tú no vas a cesar la historia hasta que tú no hayas sanado y hayas arrancado lo que provoca esa misma historia, porque tú vas sobre lo mismo porque no has sanado. Tú Exacto. caes repetitivo y puede ser repetitivo y cansón. Ujú. Yo a mí alguien me hace la historia 2 o 3 veces y yo estoy quebrantando, sanando, declarando libertad, porque como hija de Dios, pero hay cuando tú como alguien que no tiene, yo digo, nosotros como hijos de Dios debemos dar testimonio del fruto del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Y tenemos empatía y decimos, porque vemos más allá de lo que puede ser repetitivo para cualquiera en el mundo. Para nosotros decimos, aquí hay un vacío. Yo Ujú. hace poco, y que ni siquiera te lo he compartido, que me di cuenta del espíritu de orfandad en una persona y tiene que ver con la línea materna. Que yo le decía, Señor, ¿será cierto? Ujú. Pero me di cuenta que eso es una constante por las atenciones que recibe y que busca. Y yo dije, wow, esto es espíritu de orfandad por la área maternal. El Espíritu Santo fue que me lo reveló. Y pareciera como si no pasara porque ambos están vivos y se Ujú. relaciona con ambos, pero te das cuenta, tú dices, algo pasó que rompió eso. Ujú. Continúa, Sandra. Eso es muy cierto y es como tú dices, yo lo experimenté. Yo era una persona que me sentía excluida. Y tú me veías, yo siempre estaba bien callada, yo no me atrevía a hablar, yo no, pues yo decía, o sea, es como que ahí no me aceptan y pues yo no soy de ese grupo y a veces las personas no te están excluyendo, No. es uno mismo. Te lo digo por experiencia, es uno, porque eso lo viví yo. Ah, Y no es que tú te sientes fuera de lugar, tú te sientes que ahí no es, pero ese es el espíritu este de orfandad que uno carga. yes. ¿Ves? Yes. Y uno tiene que de verdad pedirle al Padre que nos sane de este espíritu de orfandad. Amén. Tenemos, ¿verdad? Aquí ahí tenemos varios relatos de la Biblia que también de personas, ¿verdad? Dentro de la Biblia que tenían este espíritu de orfandad. Y uno de ellos es la orfandad de Ismael, el hijo de Abraham. Rechazado.
Sí, esta historia de Ismael en la Biblia, especialmente en el libro de Génesis, que es donde la vas a conseguir, presenta un relato de orfandad y de abandono. Aunque inicialmente él era el hijo de Agar y Abraham, Dios promete hacerle una gran nación, independientemente de este espíritu de orfandad y de este abandono, cuando su padre, ¿verdad?, le dice, porque Sara le dijo, tienen que irse, cuando él era un joven, porque él era un joven, Sí, que se tiene que ir, ella agarra al muchacho, se va al desierto, ¿verdad? Que él se siente, mi padre no me ama, mi padre no me quiere, me siento abandonado, y por ahí pudo haber experimentado depresión, muchos sentimientos, los cuales tú puedes experimentar cuando tienes este espíritu de orfandad. yes. Pero mira si Dios es tan bueno que en esa promesa, ¿verdad? De la que te di, eso es desde el principio, el padre no lo abandonó. El padre llegó allí, mandó a ese ángel y le dijo que caminaran, que él iba a creer, que él iba a ser en qué, una gran nación de ese Una hijo, que no gran, era el hijo de la promesa, pero lo iba a alcanzar. lo alcanzó. Aunque no era el hijo de la promesa, hicieron las cosas como no las tenían que hacer, porque aunque hicieron las cosas como no fueran, Dios no permitió, no lo abandonó, o sea, estuvo ahí. Y Hubo aún así una, se recibió la bendición. Hizo y una una de nación. las, y lo vemos cuando se van al desierto y estuvo a punto de que su madre lo dejara morir. La cobertura del padre estaba ahí. Y la vemos igual en Génesis, vete al principio. Cuando Caín comete el error de matar a su hermano, También. ¿qué hizo Jehová? Procuró marcarlo para que nadie atentara contra su vida. Aún habiendo fallado, Ujú, Caín pasó desde, a lo mejor Adán ya no lo veía como un hijo, pero su ujú. creador ya le había puesto el sello como padre Ajá, contra su vida. Aunque ajá, atentó contra la vida, mató, jamás permitió que alguien lo tocara a él. Entonces, vemos a Ismael en una similitud, excluido, rechazado, mandado a salir. Y yo ujú. digo, aquí vemos el ejemplo también cómo su mamá se sentía en un principio, Exacto. También. que Ella pudo se, haber transferido en un momento determinado. aquí es donde lo que estábamos hablando ahorita. Esto es la maldición generacional. Porque ella desde que está en el embarazo, ella se sintió también, yo prediqué una vez de Sí, Agar y hablé de esto, ella se sintió rechazada, abandonada, desde la primera vez que se fue, porque ella huyó por estando temor, embarazada. estando embarazada. Dios la regresa otra vez, Yes. pero la segunda vez fue que le echaron, Sí, no fue que huyó. yes. Así que ese abandono lo recibe Ismael, pero a través de este abandono, él recibió la bendición también. El Padre siempre nos va No a bendecir, excluye, el padre cubre todo, el padre lo todo lo cubre todo. fluye. Tenemos también Tamar, la historia de la orfandad de Tamar, que es cuando ella, eso lo vemos en Génesis 38, donde ella se encuentra en una situación de orfandad y también de abandono, tras Yes. la muerte de su esposo Er. Y ustedes saben que para esos tiempos, pues cuando la mujer pues, No o su tenía hijos. esposo muere, la casaban con el hermano, pues, Yes. pero el hermano de él, que es Jonás, la rechazó. Ahí recibe el espíritu de rechazo. Ya, y para que Yes. vean que esto no estamos hablando de padre y madre, estamos hablando de un esposo que fallece, la Viuda. viuda, que esta es la palabra con la que tú comenzaste. ¿Ves? Yes. El Señor protege a las viudas. Yes. El hermano la rechaza y tenía otro hermano, pero su suegro también no la quiso casar con el hermano menor. Yes. Pero a través de la falta de este espíritu de orfandad, del abandono, ella pierde la identidad. Yes. Pero ella quiere, que ella hizo, se tuvo que vestir de prostituta para metérsela al suegro, para ella poder, porque el esposo murió, pero no tuvo hijos. Yes. Y entonces, mira todo lo que hizo un espíritu de orfandad. Yes. Pero al final, ¿qué? ¿Verdad? Tuvo al hijo de Judá. Y Dios no la abandonó. Dios Sabes que hay también. algo que provoca el espíritu de orfandad, es que buscas, te relacionas con gente que aparentemente te recibe tal como está,
te aceptas tal como estás, yo estoy para ti, cuentas conmigo. A veces caes en relaciones que no son las más, y esto cuando apuntaba esto de relacionarte con gente para que no es la indicada, cuando tú buscas muchos jóvenes que entraron testimonios de jóvenes que salieron de pandillas, te das cuenta que lo que cargaban era un espíritu de orfandad y encontraron en esa pandilla, en el líder de la pandilla, el que lo iba a apoyar, lo iba a proteger, mientras tú estés haciendo lo que yo quiero, yo voy a ser quien te proteja, voy a salir por ti. Y muy tristemente, ¿verdad? Por eso es que a veces no juzguemos sin conocer la historia. Eso es amén, eso es amén. Y hay una historia, ¿verdad? Que voy con esta, quiero terminar esta historia, porque estamos hablando de las madres solteras, es la orfandad de Jabez. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 4, del 9 al 10, donde se narra que Jabez fue llamado así por su madre porque su nacimiento fue doloroso. Aunque el nacimiento de él fue difícil, se convirtió en una figura honorable y su nombre significa dolor. Jabez luego ofreció una oración a Dios pidiendo bendiciones, expansión de territorio, la presencia de Dios en su vida y su protección del mal. La Biblia no me dice que si el padre lo abandonó, si el padre estuvo. Habla de la madre, tuvo dolor, lo que deja saber las consecuencias. Algo sucedió en la vida ¿verdad? Como familia, pero solamente habla de su madre. Y fue doloroso cuando lo tuvo. Pero él tenía un espíritu de orfandad. Pero la diferencia de Jabez, que él fue al padre. Pidió bendición, expansión de territorio, y él se dedicó a Dios, la presencia de Dios en su vida, y Dios, ¿qué hizo? Lo protegió del mal y le trajo bendición. De verdad que otro personaje que está en la Biblia, que está en el libro de Jueces, es este. Este fue rechazado por ser hijo de una concubina de sus hermanos, por sus hermanos. Cuando ella muere, su padre muere, lo empiezan a rechazar. Pero mira lo que hace Dios, aunque esté en el tiempo de rebeldía, se convierte en un peleador del mundo, yo diría lo que en este tiempo le llamamos pandillero, ¿verdad? De mala reputación. Este luego es buscado porque esta reputación que creó de manera incorrecta lo hizo ver como un gran guerrero. Y a él es que se le pide que vuelva para luchar por la nación. La misma nación que lo había excluido a través de su familia. Y tú dices, a veces no, yo hay algo que hay que dejar claro, tu principio no determina tu final, porque el propósito de Dios se va a cumplir de la forma que Dios lo estableció en un principio, a menos que tú hayas perdido la vida antes de tiempo. Porque el vacío que llena Dios lo hace perfecto. Amén. No importando tu condición de orfandad, no importando tu principio, Dios puede hacer la diferencia cuando se lo permitimos. Y es algo que, si algo oro por la gente, es que no experimente esta orfandad, porque si tú experimentas orfandad en lo natural, te va a costar relacionarte con Dios. Porque no vas a tener, dice, si a mí en lo natural no me amaron, que son los que me trajeron al mundo, olvidando el principio, que quien nos creyó y quien escogió el vientre, y el espermatozoide que iba a fecundar el óvulo, eso fue parte de Dios. Desde un principio, tú no llegas a relacionarte con ese Padre, que lo tiene todo para ti, que no te excluye, que no te va a rechazar. De verdad que yo digo, Dios ha sido tan bueno en mi vida que yo, desde que he conocido al Padre, me he relacionado con Él, de verdad que yo vivo agradecida. Yo lo digo cada vez que lo predico. Yo vivo súper agradecida de Dios. Yo vivo agradecida de lo que Él ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos, y lo que va a seguir haciendo, lo que va a seguir haciendo. Yo sé, yo garantizo que hay un Padre. Hay un Padre celestial, hay un Padre eterno, hay un Padre que siempre está ahí para cada una de nosotras. ¿Verdad? Yo espero que este tema, no sé, voy a orar a ver si Dios me pone para el próximo jueves seguir hablando de este tema de la orfandad. Tengo aquí más todavía, pero pues ya el tiempo pues nos traiciona. Pero
creo que sí, que vamos a hablar un poquito más porque es un tema de veras, de verdad, muy, muy interesante. Es un tema de mucha enseñanza y quiero seguir hablando de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotras, lo que Dios Amén. sigue haciendo, lo que Dios ha hecho en la vida de muchos hombres y mujeres que relatan en la palabra. Si usted va y busca la palabra, ahí a todas esas mujeres que están solteras, que aprendan a cómo llevar a sus hijos ante el Padre. Amén. Yo sé que hay madres que a veces dicen, yo no tengo un manual, porque La hemos palabra es el mejor escuchado manual. mucho, yo no tengo un manual donde a mí no me enseñaron a cómo criar a mis hijos, pero yo siempre digo, sí hay un manual. La palabra. La palabra de Dios, la palabra enseña en todo, tanto para matrimonio, para cómo llevar a tus hijos, sea, para todo. La palabra te enseña, es más, cuando estabas hablando ahorita de cómo, ¿verdad? O sea, la palabra dice, la mujer sabia edifica su casa. Y hay algo que a mí se me reveló a través de ese versículo. Siempre lo utilizamos para un matrimonio, que tenemos que ser sabia con nuestros esposos. Pero a mí se me fue revelado que la mujer sabia que edifica su casa es esta casa. Yes. Tú tienes que ser sabia para edificar tu casa, para que puedas ser sabia para edificar tu casa terrenal. Eso sería tu esposo, tus hijos. Es más, hasta tú tienes que ser sabia con tus compañeros de trabajo, Yes. con tus amistades y en el ministerio. Yes. Si tú no eres sabia contigo misma, tú no puedes ser sabia en el Este, ministerio. si tú no estás sana, si tú no edificas esto, dice, hay uno de los salmos que dice, en vano edifica el que edifica sin Cristo, ¿verdad? En mis palabras, porque, pero habla de eso. ¿Quién edifica algo si no está edificado? ¿Quién construye si no está construido? ¿Quién sana si no está sanado? ¿Quién liberta si no Amén. está libertado? Porque lo que vamos a hablar desde las heridas. Hay algo que yo entendí claramente y lo entendí con dolor, con quebrantamiento. En el 99 es que fallece mi papá, pero en el 2007 fallece mi mamá. Y este quebrantamiento es el que me acerca a Dios. Pero tengo claro ahora que yo volví al estado original con Dios, que Él me recogió, que ya yo no tengo orfandad porque Él es mi padre. Volvimos Amén. al estado original y es algo que yo le tengo que decir a cualquiera que hoy está experimentando orfandad, que estás en tu estado original. Aún si vivieres y no quieres relacionarse contigo, tú estás en el estado original. Porque Él Amén. dice que te recoge. No Ujú. que posiblemente, o depende de cómo tú te sientes, Él dice que te recoge, porque Él es nuestro creador. Y algo que no se le ha revelado a la gente es que quien nos creó fue el Señor, el Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él está en la intervención desde el origen, nos pensó, nos imaginó, nos diseñó y luego, porque siempre pensamos que en Génesis 1:27 se estableció todo. No, sigue leyendo y te vete si continúa el 1 y te vete en el 2 para que veas cómo fue la función, para que Amén. entiendas dónde es que nosotros volvemos al origen, que Eso es volvemos amén. nosotros. Eso es amén. Eso es importante, de verdad que sí. Y hay algo importante, no importa cómo nos sintamos, porque Dios, aún en nuestro quebrantamiento, aún en nuestro, porque una cosa es muy diferente sentir dolor, una cosa es ser quebrantado, a no ser sana. Yes. Y Dios nos usa aún en medio del dolor, del quebrantamiento. ¿Verdad? Quiero aclarar esto, que Dios nos usa. Yo he predicado rota, eh, pero he sido obediente a Dios. He sido obediente a Dios, he caminado, no he pecado, he seguido aún rota y confiando en que Él me va a restablecer, en que eso es otra prédica que tengo por ahí, el Dios que me sostiene, Él me sostuvo en un momento de mi vida. ¿Quién es ese? Mi Padre. Mira, amén por lo que acabas de decir. Ese es mi Antes de yo Padre. entrar a esta prédica hoy, surgió una situación. Y antes de cuando me hiciste la llamada, que ya pagamos todo para entrar los minutos antes, le dije, voy a atender tus asuntos porque el mío lo tienes tú en tus manos. Amén. Y te puedo decir que no he terminado el live y el asunto está resuelto. O sea, Amén. hay que tener claro que Dios, y dijiste algo bien importante, tú has predicado rota en quebrantamiento, pero muy diferente a que no has estado en pecado. Amén.
Porque una cosa es que estemos en pecado, en algo que sabemos que no debemos estar, que debemos irnos a los secretos y comenzar a que Dios empiece a hablar con nosotros, a tú tener un quebrantamiento y seguir haciendo la obra de Dios en medio de tu quebrantamiento, teniendo claro que tú no tienes nada que dar si Dios no te lo da. Eso es así. Si algo me sorprendió el día de hoy es que le dije, yo no sé, desde la madrugada yo decía, yo no sé cómo tú quieres que vamos a llevar este tema hoy, pero tú conoces la necesidad que yo no conozco, porque todo lo ves, todo lo escuchas, todo lo sabes. Te encargarás. Y la Mira, gloria para algo Dios. Dios va a hacer, porque le soy honesta, le voy a testificar que desde que me levanté no me he sentido bien en el día de hoy. Y honestamente estaba si lo daba o no lo daba. Estaba a punto de llamarte porque no me sentía bien. Y yo decía, Señor, lo mismo, me río por eso mismo. Y decía, Señor, ¿cómo lo voy a llevar si hoy yo no me siento bien? Padre, me acosté un rato y yo decía, Señor, Padre amado, dime. Dije, ¿sabes qué? No, yo no voy a cancelar nada, porque ya esto yo lo tengo. Algo tú vas a hacer, algo poderoso tú vas a hacer, algo tú quieres Amén. hablarle a alguien que esté ahí conectado Amén. o que se va a conectar más adelante. Por eso yo te digo, Yes. mujer fuerte y valiente, comparte este live. Yes. Parte, ¿sabe? Esta prédica, esta enseñanza, porque esto más de prédica es Yes. una enseñanza que va a edificar a alguien que necesite saber que hay un padre que está con nosotros, que no somos huérfanas, que aunque el padre y su madre hayan abandonado o hay cualquier persona que te haya abandonado, mujer, hay un Dios que ese es el Padre. A Él es que tenemos que ir. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos llena de fortaleza, Él es el que nos levanta, Él es el que nos Yes. sana, Él es el todo. Sin Él no somos nada, como dice mi esposo, con Dios todo, sin Él nada. Nada. Sorry, mi amor, estoy usando tu lema, pero también es mío, es de ella, Amén. es de La todo. palabra del que lo Sin necesita. Dios no somos No. nada. Él es el que nos redarguye, el Espíritu Santo es quien nos Amén. redarguye si estamos mal. Él es el que nos levanta como hoy. Te estoy siendo honesta. Mira, no tenía las ganas de predicar, no tenía las ganas de hablar, no me sentía bien. Pero mira, hay un Dios que, mira, me da la fortaleza. Aquí estoy trayéndote esta palabra. Y yo sé que esto, Amén. estoy segura al 200% y 300% que Amén. esto va a bendecir la vida de alguien. Amén. Y yo hubiera entrado en desobediencia si yo no me hubiera sentado aquí a traerte este tema de orfandad, el cual Amén. yo pienso, Victoria, que vamos a seguir hablando un poquito más. Tengo algo más para dar, pero ya son las 9, ¿verdad? Y tenemos que el tiempo corre rápido. Amén. Así que nada, yo las bendigo, le doy gracias a todas aquellas que siempre apoyan, las que se conectan jueves tras jueves. Yes. Y aquí estaremos el próximo jueves, tanto la profeta Victoria como esta servidora, la pastora Sandra López. Estaremos el próximo jueves a las 8 de la noche con este tema de la orfandad. Vamos a seguir, ¿verdad? Yo creo que lo cerramos el próximo jueves. Y quiero de verdad agradecerle a cada una de ustedes por el apoyo que nos dan, Amén. que nos dan a este Ministerio de Mujeres Gracias, Fuerte y Señor. Valiente. Así que Amén. Victoria, pues terminanos, ¿verdad? Despídete con una oración Damos y gracias es que la... Mañana, y no se olviden, mañana se conectan a las 7:30. Ministerio Empoderada, bajo el tema El Dios de la Estrategia. Mañana va a estar Katy desde Miami predicando ese tema. Quiero leer este versículo para cerrar en oración. Dice Santiago 1:27, la religión pura y verdadera a los ojos del Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Me encanta porque te da unas instrucciones claras, te habla con amor, pero termina con autoridad. Y damos gracias al Señor de esta Gracias. noche. Bendigo a cada una de las personas que entraron, que compartieron este tema y argumentaron sobre el tema. Padre, bendícelas a cada uno de ellas, Gracias. Padre. Y que la gracia y el favor Gracias. siga manifiesto, vigente en cada Gracias. una de ellas, Padre. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que hoy nos dirigiste, Padre, en la orfandad, mi Dios amado. Y antes de cerrar, el Señor decía, el próximo jueves venimos con las herramientas para sanar la orfandad, Padre, dirigidas Aleluya. por el Gracias, Espíritu Señor. Santo, Padre. Yo digo desde hoy, Padre, toda persona que escuche este tema,
que se siente identificado aún con una sola característica, Padre, sea lo necesario para escudriñarse y pedirle sanidad al Padre, para clamar al Dios Todopoderoso y decirle, Padre, heme Aleluya. aquí, Sí, como Señor. hija tuya, sáname, Gracias, hazme Señor. sentir tu paternidad, hazme Sí, sentir papá. tu amor de Padre, hazme sentir Gracias, tu mi cuidado Dios. de Padre, no Gracias. importando que yo no lo tuve, pero tú estás por encima de los padres terrenales, tú estás por encima, mi Señor amado, por cada padre que abandonó, que Sí, no Señor. conocemos sus razones, no Gracias, sabemos sus Señor. motivos, Gracias. desconocemos, Padre, pero tú lo conoces todo, Padre. Hoy yo declaro el amor tuyo de Padre sobre cada huérfano, sobre cada mujer, hijo que se ha sentido excluido, por cada hijo que se ha sentido en orfandad, mi Dios amado. Yo declaro sanidad sobre esa ansiedad, sobre ese Gracias, temor, Señor. Sí, sobre esa Señor. falta de amor, Padre. Yo Gracias, mi declaro Dios. cancelación, Padre, y quebrantamos en el nombre de Jesús todo espíritu de rechazo que ha provocado esta Sí, enfermedad, Señor, lo esta cancelamos en el orfandad. Yo nombre de Jesús. quebranto toda ira, Padre. Yo quebranto toda depresión en el Gracias, nombre Jesús. poderoso de Jesús, Gracias, Padre. Yo Señor. declaro Gracias, libertad Jesús. porque el Padre por excelencia se Gracias, llama Señor. Cristo, quien Sí, pagó el Señor. precio a precio de sangre por ti, por mí, por todo lo que hay sobre la tierra. Se llama Cristo. Gracias, Jesús, mi tu Hijo Señor. amado, lo envió, Gracias, Padre. El Señor. Padre envió a su Gracias, Hijo amado Señor. porque habían hijos en la tierra que Él necesitaba cubrir, Padre. Y Gracias. hoy, Padre, desde ya decimos que la orfandad se quebrantó, que todo Sí, Señor, espíritu de está orfandad bien. se En el quebrantó y nombre de se Jesús. cayó, Padre, En el porque tú lo nombre has de Jesús. permitido, mi Dios amado. Abre los ojos de estos hijos, Gracias. Padre, para que vean el Padre que tenemos sobre los cielos, que aunque padre y madre me dejaran, ahí es donde Jehová entra y nos recoge. Ahí es Sí, donde sí. el Padre, el que está en los cielos, nos abraza, nos cuida, nos ama, Gracias, Padre. Señor. Gracias porque cada día nos Gracias, Padre. entregas unas misericordias nuevas, Padre, sobre cada criatura y sobre cada hijo. Porque Gracias, todo Jesús. lo que existe en la tierra lo has creado tú. Tú eres el dueño soberano. Tú cuidas y como dice tu palabra, el sol sale para justo e injusto, que Gracias, no Señor. hay Gracias, nada que esté Señor. mendigando, Gracias, Padre, que Señor. nada mendiga el amor, Gracias, porque Señor. tú lo das por excelencia, tú nos amaste Aleluya. desde antes, tú nos Gracias, mi Dios. convertiste en hijos y nos entregaste todas bendiciones celestiales, mi Señor amado. Te damos gracias, Padre, por esta libertad, por este quebrantamiento del espíritu de orfandad que hubo a través de esta enseñanza. Porque así como nos ministrabas y nos traía a memoria nuestras vivencias ya sanadas por ti, mi Sí, Padre, Señor. así ellas darán testimonio Gracias, de Señor. lo que Dios ha hecho en su vida, mi Dios Gracias, amado. mi Señor. Bendigo cada persona que ha compartido este programa, esta Gracias, enseñanza, Señor. y que Gracias. se levanten mujeres fuertes y valientes Sí, Señor. para tomar la Gracias, decisión y Señor. permitirle a nuestro Señor Jesucristo que entre en su vida, Gracias. sane, restaure y comiencen a prosperar como prospera su alma y su corazón. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén Y y amén. amén. Gracias, Victoria, te bendigo. Bendiciones Bendecimos para a ti todas. también. Elizabeth, bendiciones, Patria, que se Gracias. mantuvieron, las bendecimos. Wilmary, Gracias, gracias por Dios. conectarte. El pastor está Gracias. por ahí, bendiciones, pastor, te bendecimos. Bendiciones. Así que Está en nada, recuperación nuestro pastor. Bueno, bendiciones. Buenas noches. buenas Gracias. noches. Así que Dios las bendiga, las amo, las espero el próximo jueves a las 8 de la noche. Amén. Bendiciones. Bendiciones.